Hola, ¿qué tal? Pase bien, estoy aquí en Puerto San Julián, en la provincia de Santa Cruz, a 400 kilómetros al sur de Río Gallegos, a 3 kilómetros adentro de la Ruta Nacional número 3, en esta población que alcanza más o menos ahora los 20.000 habitantes y que tiene como, digamos, producción principal, que no lo sabía yo, la minería, y entre ellos la búsqueda del oro, ¿no? El puerto está bastante inmóvil, pero hablando de puerto, allí en el fondo de la imagen, entre dos autitos que están detenidos, vemos lo que es ahora un museo temático réplica de la nave Victoria, con la cual llegó Hernando de Magallanes, ese intrépido, audaz, por momentos muy violento, portugués, hijo de la nobleza portuguesa, que con un espíritu muy aventurero y con hombres, muchos de ellos condenados a muerte en cárceles y también aventureros como él, se lanzaron con 5 o 6 naves, de las cuales quedaron muy pocas, una, a buscar un estrecho para poder cruzar del Atlántico al Pacífico y llegar a la famosa Tierra de las Especies. Lo cierto es que, como les decía, para mí es motivo de una enorme alegría estar en Puerto San Julián y compartir con ustedes estas imágenes y esta experiencia. De las naves que salieron desde el puerto de Sevilla en agosto de 1519, buscando, ¿no?, la Tierra de las Especies al mando de Hernando de Magallanes y teniendo como capellán de la tripulación al padre Pedro de Valderrama, solamente regresó a España una sola, en 1522, y fue la nave o la nao Victoria. Justamente, como les comentaba, algo emblemático de esta pequeña ciudad del sur de la Argentina, Puerto San Julián, es este museo de la nave Victoria, una réplica, dicen ellos, casi exacta de lo que fue la nave que estuvo en Puerto San Julián, que cruzó el estrecho de Magallanes, pasando por Tierra del Fuego, ¿no es cierto?, viniendo por el lado de Brasil, tocando Puerto San Julián, luego Tierra del Fuego, encontrando con muchísimo esfuerzo finalmente el estrecho, que hoy lleva el nombre de Magallanes, para llegar hasta lo que hoy es Filipinas, en una de cuyas islas Magallanes fue muerto de manera violenta. Lo cierto es que llegan aquí a Puerto San Julián el 31 de marzo del año 1520. Al día siguiente, 1 de abril, era Domingo de Ramos, y entonces baja toda la tripulación y el padre Pedro de Valderrama celebra la primera misa, la primera Eucaristía en suelo argentino, un Domingo de Ramos. Y como era también la fiesta de San Giuliano, decide entonces Magallanes poner a este lugar en la cartografía que un italiano que iba con él iba haciendo de los lugares y que fue muy importante para los siguientes viajes. Le va a poner a este lugar justamente San Giuliano, y ahí quedó San Julián, Puerto San Julián. Ahí se celebra la primera misa. Ya comenzaba el invierno, deciden quedarse unos meses a invernar, buscando también alimentos, agua dulce para beber. Entonces se da un encuentro por primera vez también de europeos con los pueblos aborígenes, concretamente con los tehuelches. Se da un encuentro que no fue violento, que fue pacífico, un encuentro de mutuo conocimiento, de mutua comprensión. Lo cierto es que también con el correr de las semanas y habiendo pasado el invierno, la tripulación es como que ya deseaba regresar a Europa porque veían como fracasadas todas los intentos de buscar este paso supuesto a las Indias. Entonces comienzan unos motines, unas conspiraciones contra Magallanes. Magallanes primero había condenado a muerte a 40 de su tripulación, 40 miembros, pero después, se arrepiente y finalmente a un oficial de su tripulación
lo ahorca, lo hace ahorcar en el Banco Justicia, donde hoy día hay una cruz que se ve navegando por la dársena de este lugar, y después a otros los deja abandonados, a otros dos, entre ellos el propio capellán. Pues bien, esto es anecdótico de lo que pasa al final del invierno cuando deciden seguir viaje, y ya la historia la conocemos, porque también se cumplen 500 años del descubrimiento del Estrecho de Magallanes, que une el Atlántico con el Pacífico, también de la creación de lo que después será la ciudad de Punta Arenas en Chile, en fin, tantas otras cosas, pero nos detenemos en esto, ¿no? Estamos celebrando 500 años de la presencia viva de Jesús en la Eucaristía. Dar gracias, alabar y bendecir por esta maravillosa bendición de la mirada del Padre hacia nosotros, hacia la Argentina, hacia esta nación que tanto necesita realmente de una presencia viva que la resucite de todas sus muertes. Justamente por eso el 1 de abril se celebran 500 años de la primera misa en suelo argentino, y es en Puerto San Julián, esta pequeña ciudad, pequeña que va creciendo de a poco, donde también hay una historia relacionada con la Guerra de Malvinas, ya que de aquí salieron los primeros Mirage que iban hacia las Islas Malvinas a defender la soberanía, y por eso hay también un monumento con el primer Mirage que salió del aeropuerto de Puerto San Julián hacia lo que es Malvinas. Y tantas otras cosas que fui descubriendo en esos días caminando por Puerto San Julián, hablando con la gente y sobre todo visitando la comunidad de la Parroquia Sagrado Corazón de Jesús, en donde celebré la misa ese domingo antes de la partida y hablé con la gente. Y entonces esta gente que tiene la marca del viento fuerte, ¿no? Del viento fuerte que hay allí en Puerto San Julián, un viento que te lleva, un viento que por ahí no te deja ni caminar por las calles. Esta gente que ha llegado a Puerto San Julián de diferentes puntos de la Argentina, esta gente que son muchos descendientes de los primeros inmigrantes que llegaban allá a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, sobre todo con el negocio de las ovejas, y que muchos fueron galeses llegados desde las Islas Malvinas, ¿no? Y que después fue avanzando con el tema de la minería y que se fue desarrollando una comunidad que es como un mosaico de diferentes regiones de la Argentina y también del mundo, Puerto San Julián. Entonces, en el corazón de todos los argentinos, en este 1 de abril, al celebrar los 500 años justamente de la primera Eucaristía celebrada en nuestro suelo. Entonces, que el Señor nos bendiga a todos y que derrame sobre la Argentina las gracias que necesitamos para construir una nación reconciliada, realmente fraterna, realmente justa, y sobre todo una nación que tenga como centro la Eucaristía. Paz y bien.